buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento del día en el que estén escuchando este especial que estamos haciendo desde el ECU, el espacio universitario de Rosario, sobre los 105 años de la gesta estudiantil. Nos vinimos a una de las casas históricas para la ciudad de Rosario y más nuevas para la Universidad Nacional de Rosario, para dialogar sobre el retorno del espíritu reformista, para hablar de estos 105 años de la gesta estudiantil, con un programa especial de notas de papel que les invitamos a escuchar. Hoy nos metemos con uno de esos mojones históricos para la democracia en general y para la universidad en particular. Nos visita Daniela Toni, docente de Historia en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como vos decís. Estamos saliendo en Radio Universidad, con repeticiones, pero también en formato podcast y audiovisual hoy. También para que vean a Alex Rato, que es docente de Historia en la Facultad de Humanidades y Artes, director del archivo también del Movimiento Estudiantil de la UNR y coordinador del archivo documental del Monumento Nacional a la Bandera. Alex, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno. ¿Cuál es el aporte a priori, como primera pregunta, a la democracia en general, pienso, de esta gesta histórica estudiantil? De la gesta estudiantil tengo que pensar que en el contexto en el cual se circunscribe la reforma universitaria, que es en 1918, fue un proceso de democratizar la propia universidad. El país vivía un proceso de democratización de masas. Por primera vez en la historia del país, argentinos, no mujeres, pero sí varones, pudieron votar libremente por sus autoridades. En la universidad esto no pasaba, los cargos eran muy discrecionales y hubo un gran pedido por hacer de ese espacio institucional de formación, de generación de profesionales, de líderes del país, un espacio más democrático, donde puedan insertarse tanto jóvenes de diferentes sectores, como también nuevas formas de pensar y poder ser profesionales. Sí, de todos modos, la Universidad Argentina en este momento, si pensamos 1918, no era la universidad que conocemos hoy en su expansión territorial y sobre todo en su masividad. Había 3 universidades nacionales y muy distintas entre sí. La Universidad de Buenos Aires, que era de 1821, con una fuerte impronta liberal. La Universidad Nacional de La Plata, que era la más joven y que había crecido y nacido al calor un poco de la modernización, con carreras muy diferentes, como veterinaria, por ejemplo, muy vinculado al modelo de desarrollo económico. Y la Universidad Nacional de Córdoba, que era la más antigua, con una fuerte tradición jesuítica, es del año 1600, creo que es 1613, yo con las fechas no me llevo muy bien a pesar de ser profesora de historia, y tenía una fuerte impronta clerical. Entonces, en ese mapa universitario ya existían también 2 universidades provinciales, una que era la de Santa Fe, que después en el marco de ese proceso se va a transformar en la Universidad Nacional del Litoral, del cual nosotros después somos hijos, y la Universidad de Tucumán. Pero el mapa universitario era muy diferente y muy contrastante entre sí. Y esa tensión hacia el interior de la universidad, entre el modelo liberal de la UBA y modernizador de La Plata, en contraposición al modelo de Córdoba, sumado a esto que plantea Alex de el contexto nacional, esas tensiones van a llevar a la reforma universitaria como un hito muy fuerte y con epicentro en la ciudad de Córdoba. ¿Qué querían reformar los reformistas del 18? Sería un poco también preguntarnos sobre eso. Bueno, fundamentalmente lo que querían era la participación estudiantil. Eso sí es un hito de la reforma del 18 que se mantiene hasta el día de hoy, que los estudiantes puedan formar parte de las elecciones de las autoridades y de los docentes también. Conjuntamente a ello es el marco de autonomía de las universidades. Hasta ese entonces, la universidad se reglamentaba por la ley Avellaneda, la ley Marco, que reglamentó por primera vez a todas las universidades nacionales, que eran estas 3 en aquel entonces, y establecía un punto que era muy discutido, que era que esa ley Marco daba un montón de autonomía
a cada universidad, pero los docentes titulares de cada una de las cátedras eran rectificados por el Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la nación era quien decidía, después de haber hecho, no sé, algún concurso interno y demás, decidía si ese docente era o no electo. Un caso, una historia, un hecho de color, es por ejemplo el concurso que hace José Ingeniero, un filósofo argentino también que fue muy influyente en esta generación, concursó una cátedra de medicina psiquiátrica en la UBA y él había quedado primero de una terna. Pero el presidente de entonces, eso fue en 1912, el presidente de entonces, 1911, perdón, 1911, era Roque Sáenz Peña, termina elevando a el segundo y no a él. El ingeniero, claro, muy, muy enojado, escribe un libro que se llama Hombres Mediocres. Ese libro, Hombres Mediocres, es uno de los libros referentes de esta generación de jóvenes reformistas. Pero bueno, esta situación de discrepancias con respecto a la calidad académica de los docentes no se veía reflejada con las designaciones de los titulares. Había, en el caso de Córdoba, docentes que tenían más de 14 años de licencia, el caso del diputado de Barco, que eso generaba mucha inestabilidad. Generaba que continuamente eran reemplazantes, y los reemplazantes aparecían, desaparecían, no había continuidad y había dificultad para tomar los exámenes, y por eso los reformistas del 18 planteaban la autonomía, la idea de que la propia universidad elija a sus propios docentes y estudiantes. ¿Y cómo? A través de los concursos. Claro, concursos, en definitiva más democracia, en definitiva ampliar el juego, en definitiva que no sean elecciones a dedo. Sí. En un punto. ¿En cuánto esta reforma universitaria del 18 se transforma en un movimiento de proyección latinoamericana? Digamos, porque nos estamos, los escucho pensando en, bueno, qué importante esta reforma para nuestro país, pero en un punto es una punta de lanza para lo que pasa y termina pasando en Latinoamérica, en ese sentido, ¿no? Sí, y porque estos jóvenes reformistas en Córdoba, en realidad están en un universo cultural que hace eje en 2 o 3 cuestiones muy importantes. Por un lado, el tema de la juventud. La juventud no entendida como una cuestión cronológica, sino la juventud entendida como el hombre nuevo. Y hay una fuerte visión en el campo cultural del momento, también en los años 20, que empieza a poner en valor lo latinoamericano, cosa que no sucedía. Nosotros, viéndolo desde la perspectiva argentina, nuestras élites gobernantes modernizadoras siempre fueron muy europeizantes, ¿no? Entonces, recién en los años 10, 20, las vanguardias empiezan a romper esta lógica y empieza a haber una mirada sobre lo propio. Entonces, estas universidades, estos reformistas cordobeses, en realidad empiezan también pensando a la universidad como un espacio no solo de transmisión de conocimientos, sino de producción de saberes. Y en esto de la producción de saberes está muy marcado y muy fuerte esta idea de lo latinoamericano. Y por eso después la reforma va a ser un hito y se va a expandir hacia otros países. Me interesa la pregunta en torno a tu trabajo como docente de historia en la Facultad de Humanidades y Artes, pensar cómo esas humanidades, esas artes, también empiezan a generar contenido, producción, empiezan a contarnos de alguna manera desde un otro lugar, gracias a este acontecimiento. Sí, porque en realidad lo que hace la reforma es poner a la universidad en otro lugar, porque también acá hay un fuerte encuentro motorizado por los estudiantes y los egresados jóvenes que también estaban acompañando las demandas estudiantiles, sobre todo para poder entrar a ese universo universitario, digamos, poder no solo egresar y salir a la sociedad, sino que volver a la universidad para devolverle a la sociedad algo. Y empieza esta fuerte idea que después es constitutiva e identitaria nuestra, de la relación entre la universidad y la sociedad.
esta cosa que tenemos los universitarios de que sabemos que le debemos algo a la universidad y el extensionismo y la investigación científica en pos de la comunidad. Les agradecemos un montón que hayan venido a este Notas de Papel especial desde el ECU para ayudarnos a pensar, a reflexionar, a releer, a actualizar algunos conceptos como nos ayudaron hoy sobre la reforma universitaria del 18 a 105 años de esta gesta estudiantil. Muchas gracias, Fede. Muy amable, y gracias Daniela Toni también por... Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y en este marco aparte. Le agradezco a la producción de hoy. Tuvimos a la dirección de comunicación de la UNR ahí con Tefi Zacaquian y Rama Ortega, a Pablo Cini, a Sabri Cribo Capich, a Nahuel Heisman. Hoy mi nombre es Fede Frichi. Gracias por su atención. Nos dan seguir en Spotify y nos escuchamos en cualquier momento con otra nota de papel. Hoy la reforma universitaria de 1918.